1, rojo, título. Ejemplo número 1. Ahí nos tocaba hallar la corriente, ¿sí o no? Hallar corriente total del siguiente circuito. Circuito mixto. ¿Por qué mixto? Porque el circuito tiene resistencias en serie, dos en serie, y también tiene resistencias en paralelo. Serie como las series de Netflix, muchachos. Las series de Netflix, si es un solo televisor, un solo dispositivo, no puedo ver más de un capítulo al tiempo, ¿sí o no? ¿Al tiempo? ¿Quién puede ver en un solo televisor más de un capítulo de una serie de Netflix al tiempo? ¿Cierto que no? Bueno, nos dieron el voltaje, 12 voltios, ¿cierto? Nos dieron los valores de las resistencias, esta de 50 ohmios, esta de 75 ohmios, esta de 100 ohmios y la última de 120 ohmios. Y nos dijeron que halláramos la corriente total. La corriente total es la que va a pasar por aquí. O sea, le voy a poner un signo de interrogación. Ese era el primer punto. Entonces, muchachos, empezar a hacer pues un análisis de lo que toca hacer. Hay dos opciones. O primero hace esta serie o primero hace este paralelo. ¿Cierto? ¿Se pueden hacer las dos cosas al tiempo? Sí, no hay ningún problema. Pero hagámoslo por partes. No corran, ¿qué afán hay? ¿Quién nos está afanando? Pues que hagan las cosas bien hechas una vez. Entonces, voy a trabajar con esta. ¿Listo? Sencillo. Ustedes tienen la fórmula. La primera de 100 multiplicada por la segunda de 120 dividido en la primera de 100 sumada con la segunda de 120. ¿Sí o no? Esto me da el 12 y 1, 2, 3 ceros. 1, 2, 3 ceros. Y lo divido en 100 más 120, 220. ¿Listo? Si yo divido esto, me da, aquí la tengo hecha, 54,54. 54,54 ¿qué? Ohmios. O sea que ahora tengo un circuito, yo no sé si esto, agarre si está muy cerca. Ahora tengo un circuito nuevo donde tengo el mismo voltaje, 12 voltios, con dos resistencias en serie, esta de 50 ohmios, esta de 75 ohmios, y ahora de estas dos sale una sola, que vale, ¿cuánto? 54,54 ohmios. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando se hacía un cálculo de dos resistencias en paralelo, el resultado tenía que dar menor que la menor de ellas? Mire, la menor es 100 y el resultado dio 54. Fíjense, ahora me quedaron tres resistencias en serie, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Facilito, yo ahí puedo de una vez sumar y hacer un equivalente donde ya sé que van 12 voltios con una sola resistencia porque están en serie, y cuando están en serie se suman, de 50 más 75 más 54,54.
Eso da 179,54. La voy a hacer aquí. 50 más 75 más 54,54 es igual a 179,54. ¿Listo? Mírenla, esta. Y este era este. Ahí está bien explicadito, ¿sí o no? ¿Qué me falta? Yo le estoy pidiendo la corriente. ¿Cuál corriente? Pues la que circula por aquí. La total. Y yo les di a ustedes una fórmula donde dice, lo voy a hacer en otro color, en azul, donde dice que para hallar la corriente I es igual a el voltaje dividido en la resistencia. Ustedes tienen esa fórmula, yo se las di. ¿Listo? Resulta que entonces la resistencia es igual al voltaje. ¿Cuánto? Mire, de arrancadita me lo dieron. 12 voltios. 12 voltios dividido en la resistencia que hallé. 179,54 ohmios. O sea que la corriente I es igual a, yo ya la tengo esa aquí, 0,076. 0,076. ¿Eso qué son? Amperios. Este es el resultado del primero. Porque en el primero solamente nos pidieron la corriente total. ¿Alguien tiene una duda del desarrollo de este circuito? Por favor, si no entiende, pregunte. Profesor, yo no entendí tal cosa. No hay problema. Los dejo un momentico para que lo copien. Me paso aquí por detrás. Ejercicio. Silencio, muchachos. Ok. En este tenemos que hallar también la corriente. Hallar I total. IC y total. Del siguiente circuito, que está más fácil. Miren. Una fuente de poder que tiene 12 voltios. Con dos resistencias en paralelo. Otra resistencia en paralelo. Y dos series. ¿Listo? Los valores son los siguientes: 50, 75. Acuérdense que todo esto son ohmios porque son resistencias. 150 ohmios y 120 ohmios. ¿Listo? Vamos a hallar la I, la corriente I total que pasa por aquí. Signo de interrogación. Muchachos, sencillito, análisis. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues muchachos, voy a eliminar estas series. Estas dos están en serie. Facilito.
150 más 120, porque lo que está en serie se suma, da 270. ¿Cuánto? Ohmios. Eso quiere decir que aquí tenemos ahora un circuito que tiene una fuente de 12 voltios, ¿cierto? Una resistencia de 50 ohmios, una resistencia en paralelo de 75 ohmios y otra resistencia ahora en paralelo de 270 ohmios. O sea, estas desaparecen y se convierten en una sola, ¿cuál? Es también aquí está. Listo. Ese es el primer paso. Profesor, ¿existe una fórmula para sacar de una vez todos los paralelos? Sí, pero la vamos a hacer de a dos. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues hombre, hagamos estos paralelos. Esto está en paralelo. O sea, la primera, 75, multiplicado por la segunda, 270, sobre la primera, 75, sumado con la segunda, 270. Esto quiere decir que 20.250, que da lo de arriba, 20.250 lo divido en 345, que da lo de abajo. Simplemente multipliqué este por este lo sumé con este. Esto me da una resistencia de 58,69. 58,69 ¿qué? Ohmios. O sea, que ahora me va a quedar un circuito con 12 voltios. Esta resistencia queda igual porque yo no le he hecho nada. Y una nueva resistencia, o sea, esta que hice el cálculo de acá, que ahora vale 58, esta vale los mismos 50 ohmios, y esta vale 58,69 ohmios. Esta es esta. ¿Se acuerdan que yo les hablé de las condiciones? Primero, si tuvieran el mismo valor, daría la mitad, pero no tienen el mismo valor. La condición es que cuando hay dos resistencias en paralelo, al hacer el cálculo, el resultado tiene que dar menor a la más bajita. Miren, la más bajita era 75 y me dio 58. ¿Cumple con la condición? Sí. Si me llegara a dar más de 75, ahí estamos. ¿Listo? ¿Qué me falta? Hacer el último paralelo. Este paralelo. Pues hagámoslo aquí. Repetimos el proceso. 50 de esta. 50 multiplicado por 58,69. O sea, la primera por la segunda dividido en la primera 50 sumado con la segunda 58,79. ¿Listo? ¿Cuánto me da esta vaina? Esto me da 2.934.5. 2.934,5. Verifico porque yo ya la hice. 50 por 58,69, 2.934.5. Pues dividido en la suma de estos dos, que es 108,69. ¿Sí? La multiplicación, este por este da esto, la suma, este más este da esto.
El resultado, 26,9. 26,9 ohmios, porque estamos hablando de resistencia. O sea, ahora tenemos un circuito muy básico, con una sola resistencia equivalente, donde tenemos 12 voltios en la fuente de energía y aquí 26,9 ohmios. Esta es esta. ¿Cumple con la condición? Claro, es menos de 50. Nos están pidiendo la corriente. Esta corriente. Pues nosotros tenemos una fórmula, ustedes ya saben, la voy a hacer aquí. Nosotros tenemos una fórmula para hallar la corriente, ¿cierto? Y sabemos que la corriente es igual al voltaje dividido en la resistencia, ¿cierto? Ya sabemos entonces que el voltaje es ¿cuánto? Aquí está, miren, 12 voltios. 12 voltios dividido en la resistencia 26,9. Ya sabemos entonces que la corriente es igual a, yo aquí la tengo hecha, 0,44. 0,44 ¿qué? Amperes. Y este era el segundo ejercicio. Esta es la respuesta del segundo ejercicio. ¿Fácil? Sí. Lo tengo ahí para que yo atreví. Hallar el voltaje total. Empezamos, ¿no? Así que el circuito es facilito. Hay una fuente de poder de la cual no sabemos su valor. ¿Listo? ¿Cierto, Jeffrey? Tenemos aquí una resistencia cuyo valor es 50 ohmios. Tenemos otra resistencia aquí y otra aquí. Cuyo valor es 75 ohmios y 120 ohmios. Pero también me entregan la corriente que circula por acá y me dicen que esa corriente es de, vamos a leer, 1.5 amperes. 1,5 amperes. Entonces, ¿qué toca hacer? Lo mismo. Comenzar a trabajar, pues, reduciendo. Vamos a trabajar con estas dos y las vamos simplemente a sumar. ¿Por qué? Porque están en serie. 75 más 120 igual a 195 ¿qué? Ohmios, porque son resistencias. O sea que el circuito equivalente me queda convertido en una resistencia con 50 ohmios, a ella no se le ha hecho nada. Pero ahora aquí tenemos una sola, ¿cierto? Que tiene 120, no, perdónenme, que tiene 195 ohmios.
95 ohmios. O sea que esta es esta, ¿sí? Y aquí seguimos teniendo 1,5 amperes. No ha pasado nada en otro mundo. Pero ahora me quedan solamente dos resistencias en paralelo. Pues estas dos vamos a trabajarla con la formulita que ya conocemos, donde cogemos la primera de 50, la multiplicamos por la segunda de 195 y dividimos ese valor en la primera sumada con la segunda. Eso me da 9750 dividido en 245. Y si yo hago esa división, me da 26,9. ¿26,9 qué? Ohmios, porque estamos hablando de resistencias. ¿Cumple el requisito de ser menor que la primera, que la más pequeña? Sí. Entonces, ahora me queda solo un circuito con una fuente de poder que desconozco el valor de sus voltios y una resistencia, solamente una, con un valor de 26,9 ohmios, o sea, esta. Y tenemos una corriente que nos están dando desde el principio que tiene 1,5 amperios. Entonces, nos están pidiendo que hallemos el voltaje, ¿no? Dividamos aquí. Y sencillo. Ustedes tienen la fórmula que dice que P igual a I por R. Que voltaje igual a I por R. Voltaje igual a, ¿tenemos la I? Sí, nos la dieron desde el comienzo. 1,5 amperios. 1,5 amperios. Multiplicado por R nos dio 26,9. 26,9 ohmios. O sea que el voltaje nos dio es que aquí es 39, perdón. Copié el de arriba. Es 39,79. 39,79. Y aquí también es 39,79. Y aquí es 39,79. 39,79 amperes. Esa multiplicación para hallar el voltaje nos da 56,68. 56,68. ¿Qué? Voltios. O sea que aquí, ahora yo puedo poner 56,78 voltios. ¿Listo? Ese era el tercero. Ay, sí, vení, mira, mírenlo. Aquí es un 59. Aquí es un 9. Esto está bien. Se juega. Ejercicio 4. ¿Y qué nos tocaba hallar aquí? La misma historia del voltaje total.
Entonces, comenzamos con un circuito re fácil que hace esto. Primero, tiene una fuente de energía, voltaje, que no sabemos. Tenemos aquí una resistencia de 50 ohmios. ¿Sí? Y tenemos 1, 2, 3, 4 resistencias en serie. 1, 2, 3, 4. Con los siguientes valores: 75, 100, 75 ohmios, 100 ohmios, 120 ohmios y bueno, esta yo la había dibujado en su circuito acá, que es lo mismo, ¿no? 150 ohmios. ¿Qué es lo primero que toca hacer? Pues acabemos con toda esta serie. Veamos todos los capítulos de la serie de Netflix seguidos, uno detrás de otro. Sencillo. 75 más 100 más 120 más 150 igual a 445. ¿445 qué? Ohmios, son resistencias. Lo cual quiere decir que ustedes ahora tienen un circuito con una fuente de voltaje que no conocen. Esta resistencia que queda valiendo lo mismo porque no le hemos hecho nada, y toda esta se convierte en una sola resistencia. ¿De cuánto? De 445 ohmios. Y esta sigue valiendo 50 ohmios. ¿Listo? Listo. ¿Qué nos toca hacer ahora? Pues esta serie. Perdón, este paralelo. Donde nos tiene que dar una resistencia menor de 50, ¿no? Cogemos la primera de 50 multiplicada por la segunda de 445 sobre la primera de 50 sumada con la segunda de 445. No, la corriente no la sabemos todavía, la tenemos que encontrar. Ah, sí, estamos buscando de voltaje, tiene toda la razón. La corriente aquí es 1.5 amperes. ¿Listo? 22.250 22.250 que da la multiplicación dividido en 495. Esto me da, al hacer la división, 44,94. 44,94 ohmios. Este valor era este. ¿Listo? Y ahora tengo un circuito con una fuente de voltaje que no conozco, con una sola resistencia equivalente, ¿cierto? Con una resistencia de 44,94 ohmios. Y tenemos desde un comienzo una corriente de 1,5 amperes. ¿Listo? Esta es esta. Pero lo que tenemos que hallar es
El voltaje. Y ustedes saben que voltaje es igual a I por R. Y voltaje es igual a I, que ya la tengo, 1,5 amperios multiplicado por R, que también la tengo, 44,94 ohms. Voltaje igual a, y lo tengo hecho, 67,41. 67,41 ¿qué? Amperios. Aquí ahora hay 67,41 amperios. ¿Listo? Ahí está, para que lo copien, lo revisen. No. Mire, ñapa. De aquí para nosotros. Si en el circuito dijera, por ejemplo, hallar la potencia de la R total, o sea, esta. ¿Se acuerdan que hablamos que la potencia era en vatios, en caballos? En este caso van a ser vatios. Es facilito, miren muchachos. La fórmula de la potencia es potencia igual a B por I. Resulta que ahora, entonces, potencia es igual a, tengo el voltaje, Salomé, tengo el voltaje, Samantha, resulta que encontramos que el voltaje era 67,41 voltios. Lo encontramos. Sencillo. Lo multiplicamos por la corriente, 1.5 amperios. 1,5 amperios. Cedeño, ¿me ayuda por favor? Lo cual quiere decir que la potencia es igual a ¿cuánto, papá? 67.41 voltios por 1.5 amperios. 100 y algo. 101,1. ¿Sí? Oigan, ¿eso qué son? Voltios, amperios, ohmios, lucas, papas, watts, vatios. Entonces, si se nos solicita que por favor exprese la potencia de la resistencia, usted sencillamente multiplica el voltaje que encontró por la corriente que ya tenía. O si fuera como en los ejercicios anteriores, lo que encontró fue la corriente. Entonces la corriente que encontró por el voltaje que ya tenía. Fácilmente en el ejercicio puede decir hallar la potencia de, pero para hallar la potencia le toca hallar la resistencia o el voltaje. Y en todas, en este tipo de circuitos, para poderlo hallar tiene que primero hallar la resistencia equivalente. ¿Listo?